Bienvenidos a esta semana de laboratorio. La Asociación Médica Peruana de Patología Clínica ha organizado una serie de actividades que culminan hasta el día viernes. El día de hoy vamos a tener la presentación de dos temas muy interesantes. El primero de ellos es algo que se viene hablando actualmente, y no dejar de lado también la parte de los marcadores cardíacos, ¿no? En esta noche vamos a tener la presentación de dos temas. El primer tema, que es dosaje de anticuerpos neutralizantes contra el SARS-CoV-2, a cargo de Rosario Zúñiga Martínez y Edith Icona Ramos. Y luego vamos a tener la siguiente presentación, que es biomarcadores en infarto agudo de miocardio, a cargo de Hilda Malki Enciso. Ellos son médicos residentes de la especialidad de patología clínica, de las cuales estamos muy orgullosos de presentarlos, y como parte pues de estos nuevos talentos que se tienen que ir dando a conocer en nuestra sociedad. Muy bien, entonces iniciamos pues el primer tema, ¿no? A cargo de Rosario Zúñiga y Edith Icona, con el tema de dosaje de anticuerpos neutralizantes contra el SARS-CoV-2. Buenas noches a todos. Muchas gracias por su asistencia y en especial agradecer a la Asociación Peruana de Patología Clínica por la oportunidad de presentar estos temas tan importantes y tan relevantes en nuestra realidad. Muy bien. El día de hoy vamos a comenzar hablando sobre el dosaje de anticuerpos neutralizantes de SARS-CoV-2. Esta presentación tiene como objetivo definir y categorizar la importancia y la modalidad en la que nosotros vamos a hacer el dosaje de los anticuerpos neutralizantes, cuyo origen puede ser de una inmunidad básica, natural, propia de una persona que se ha enfermado, y podría ser también de una inmunidad artificial dadas en las vacunas actualmente. Para ello tenemos que ubicarnos en nuestro sistema inmune, y es importante recordar que el sistema inmune está constituido por dos brazos importantes, el innato y el adaptativo. Dentro de la respuesta adaptativa tenemos una respuesta celular y una respuesta humoral. La celular está constituida básicamente por leucocitos y la humoral por proteínas que tienen trascendencia inmunológica. Es importantísimo ver que en nuestra respuesta adaptativa humoral resaltan las células linfocitos B, los cuales son los productores de los anticuerpos, los protagonistas de nuestra charla. Entonces, ¿qué es el SARS-CoV-2? El SARS-CoV-2 es un ARN virus perteneciente al género betacoronavirus. Está constituido por múltiples biomoléculas, de las cuales resaltan las proteínas estructurales, básicamente 4, que tienen como función principal tanto la unión como el desarrollo de la infección de este coronavirus. Nos vamos a centrar en la proteína S, la proteína espiga. La proteína espiga es una glicoproteína que está formada por dos subunidades, una subunidad S1 y una subunidad S2. La subunidad S1 básicamente contiene dos dominios importantes, dos elementos estructurales tales como el RBD, como podemos ver en la imagen, la región rosada, y el dominio NTD o N-terminal, que sería la región verde. Estos dominios van a jugar un papel importantísimo en la fusión de nuestro coronavirus, en la unión que hace nuestro coronavirus entre la subunidad S1 y el receptor AC2 de la célula a la que va a infectar. Entonces, ¿cómo así se da esta unión? Esta unión básicamente está hecha a través de la interacción entre los dos dominios anteriormente mencionados, RBD y NTD, con un receptor importantísimo de la célula a infectar, que es la AC2. Como podemos ver en la imagen, a modo de un resumen, actuaría como una llave. La llave va a ser esta subunidad S1 con estos dos dominios, que va a abrir el paso al material genético del virus para que ingrese a la célula a través del receptor AC2. ¿Y cómo hemos llegado a la conclusión de que estos dos dominios constituyen una parte importante en esta interacción?
ya se ha estudiado ampliamente el dominio RBD. Es por ello que en una última publicación en enero del 2021, en la revista BBRC, nos caracterizó ya definitivamente el dominio RBD y nos demostró que a través de 17 interacciones se da esta unión con el AC2. Sin embargo, no solamente es este dominio el que actúa en esta fusión, sino también el dominio NTD. ¿Y cómo nos dimos cuenta de esto? Que se hizo un estudio a través de 5 pacientes que habían tenido la enfermedad grave y que habían formado anticuerpos con una neutralización importante, de los cuales se lograron aislar 61 anticuerpos monoclonales, y de estos 19 demostraron que tenían una neutralización potente contra el SARS-CoV-2 en experimentos in vitro. ¿Y qué es lo que demostraron de estos 19 anticuerpos? A través de un mapeo de epítopes, que el 50% de ellos se unía al RBD y el otro 50% se unía al N-terminal. Por lo que una vez que se da esta unión, ya continúa toda la historia de nuestra enfermedad. La célula infectada, a partir de esta, ingresa el material genético del virus y este material genético empieza a producir proteínas, las cuales se van a expresar en la membrana de la célula infectada, es reconocida por los CD8 e inmediatamente se procede a la eliminación de estas células infectadas. Estos pedazos celulares son reconocidos por las células presentadoras de antígenos que inmediatamente van a avisar a nuestros linfocitos T. Los linfocitos T se activan la famosa cascada de citoquinas, además de instar a las células B, a los linfocitos B, que empiecen a especializarse en linfocitos B de memoria y además en células plasmáticas para formar los anticuerpos. ¿Por qué es importante recordar la fisiopatología? Porque esto todo lo vamos a ver plasmado en el famoso cuadro de la historia de nuestra enfermedad, donde podemos observar que en el día 0 iniciamos con el contagio y la carga viral va aumentando progresivamente porque esta infección se va dando, y a partir de la primera semana comienzan a aparecer las inmunoglobulinas M, los anticuerpos M, que son los inespecíficos. Posteriormente ya aparecen en nuestra tabla los anticuerpos IgA y los IgG, que son los más específicos, porque en este proceso se va a dar la fisiopatología anteriormente mencionada. Y es así que dentro de todo lo que ya conocíamos para la evaluación, la detección y el seguimiento de este virus, agregamos un examen más. Inicialmente, al principio de la enfermedad, cuando teníamos una gran carga viral, la PCR y la prueba antigénica eran lo más importante porque era lo más predominante. Posteriormente, a partir del día 7, que ya aparecen los anticuerpos totales, es lo que estábamos dosando para hacer un seguimiento. Sin embargo, ya se agrega a esta evaluación el dosaje de los anticuerpos neutralizantes. ¿Y qué son los anticuerpos neutralizantes? Son glicoproteínas monoclonales cuya producción está inducida por la respuesta inmune, la respuesta adaptativa humoral que hemos visto. ¿Y dónde actúa? Bloqueando la unión que hemos encontrado anteriormente entre la subunidad S1 por los dominios RBD y NTD al receptor AC2 de nuestra célula por infectar. Entonces surge la pregunta, ¿no? Si ya hemos estado dosando los anticuerpos totales, entonces dosar nuevamente anticuerpos, otro tipo de anticuerpos, no será lo mismo, tendrá alguna relación, y es por eso importantísimo establecer una comparación. Los anticuerpos serológicos que hemos estado dosando anteriormente era el total de anticuerpos que se unían al virus, al COVID, en distintas partes, no necesariamente en las proteínas estructurales, en la proteína S, en cualquier parte. Sin embargo, los anticuerpos neutralizantes hemos visto que solamente son aquellos que se unen en esta subunidad de C1, impidiendo la unión al receptor AC2. Y
¿Tendrá alguna relación? A mayor anticuerpo total, mayor cantidad de anticuerpos neutralizantes. En un estudio se demostró que la relación no era importante, lamentablemente. Se hizo un dosaje de anticuerpos totales y de anticuerpos neutralizantes a 42 pacientes, los cuales se demostraron que podían tener anticuerpos totales elevados, sin embargo, anticuerpos neutralizantes en pequeñas cantidades y viceversa. Entonces, por eso es importante que nosotros dosemos independientemente los anticuerpos neutralizantes. Y es así que llegamos a la importancia. Entonces, encontrando todo esto como base, la medición de las vacunas, de la eficacia de las vacunas, la evaluación del plasma convaleciente para transfusión y la validación inclusive de terapias han sido avaladas por el dosaje de estos anticuerpos neutralizantes. Es por ello que, continuando con la exposición que da de hablar muchísimo más, invitamos al doctor Eddie Ticona para que continúe explicándonos. Bueno, ahora vamos a continuar con la ponencia, tratar el sexto punto, que son los mecanismos de los anticuerpos antineutralizantes, ¿no? ¿Cuáles son los mecanismos de acción de estos anticuerpos neutralizantes? Ya es bien conocido y ya ha sido bien explicado por la doctora Rosario que este SARS-CoV-2 se une a todas las células que expresan el AC2, el receptor de la enzima convertida de angiotensina, gracias a su proteína Spike o proteína S. Y estos anticuerpos neutralizantes tienen dos mecanismos por los cuales van a inhibir esta unión del SARS-CoV-2 al AC2. Y el primer mecanismo por el cual va a lograr este objetivo, estos anticuerpos neutralizantes, es gracias a que se unen a la proteína S, específicamente a la subunidad 1, y más específico a dos dominios, ¿no? Que es al RBD y al NTD, que es el dominio de unión al receptor y el dominio N-terminal. Entonces, al unirse estos anticuerpos neutralizantes a esta proteína Spike del SARS-CoV-2, inhiben la unión al AC2. Entonces, ese sería su primer mecanismo. Y aquí es importante destacar que estos anticuerpos neutralizantes, en su totalidad, el 100%, están dirigidos a varios epítopes. Como ya se explicó, el 50% está dirigido a este RBD y un menor porcentaje al NTD, que es el dominio aminoterminal. Y bueno, existen casas comerciales que nos van a ofrecer que solamente anticuerpos neutralizantes dirigidos contra el RBD, y hay otras con ambos, ¿no? El segundo mecanismo por el cual los anticuerpos neutralizantes inhiben esta unión del SARS-CoV-2 a las células es ya que inhiben los cambios conformacionales de esta proteína S. Ya el año pasado, en trabajos de la estructura de la proteína S de SARS-CoV-2, se ha visto que su estructura es trimérica, que tiene 3 bisagras, y de tal manera que esta proteína S sufre cambios conformacionales, espaciales, estructurales, al momento de unirse a este AC2. De tal manera que, haciendo una analogía de esta proteína Spike, antes de unirse a este AC2 se abre como un libro expresando varios epítopes ocultos. Y un porcentaje de estos anticuerpos neutralizantes está dirigido contra esos epítopes ocultos. Entonces, en conclusión, estos anticuerpos neutralizantes van a inhibir mediante estos dos mecanismos, y para poder nosotros realizar la determinación total de los anticuerpos neutralizantes que se producen después de una infección natural o después de la vacunación, tendríamos que realizarlo bajo condiciones similares a una infección real, ¿no? Y lo cual se puede hacer en laboratorios de nivel 3 de bioseguridad, en lo cual se usan virus vivos y células vivas, ¿no? Que expresen el receptor AC2, ¿no? Que lo vamos a expresar y exponer con más detalle más adelante. Entonces, a partir de esto, nace de que los anticuerpos neutralizantes nos protegen a una reinfección. Y es así que se hacen estudios el año pasado, el 2020, entre marzo y 2020, entre marzo y diciembre de 2020, se realizó un estudio en Dinamarca, en el cual se hace 4 millones de PCR a la población, y por criterios de selección ellos tienen medio millón de población de estudio, un gran número, en el cual hacen un estudio en su primera oleada, en ese país que fue de marzo a mayo, y les hicieron un seguimiento a los pacientes que dieron PCR positivo
y en la segunda oleada que fue de septiembre a diciembre. De tal manera que los pacientes que ya tuvieron infección natural en la primera oleada vieron qué porcentaje de ellos hacía una reinfección y obtuvieron estos resultados en la cual vieron diferentes variables, ¿no? Como son el sexo, grupo etario y cuántos meses después ocurrió la reinfección. Y en este primer cuadro les puedo ofrecer que la protección estimada de estos pacientes que sean con infección natural fue de 78.8%, o lo que es mismo decir que hubo una reinfección del 21.2% de esta población. Y lo hicieron con las variables, ¿no? No hubo diferencias significativas en cuanto al sexo, ¿no? Entre varones y mujeres, y tampoco en el grupo etario, excepto en los pacientes mayores de 65 años, en los cuales tuvieron una reinfección de 52.9%, ¿no? Esa gran diferencia que hubo en esta población de Dinamarca. Más no hubo diferencias significativas en cuanto al tiempo en meses, ¿no? De reinfección. Y aquí cabe también recalcar a partir de esto, entonces, la memoria inmunológica contra SARS-CoV-2. Ya hay varios estudios entre los cuales les puedo compartir esto de la memoria inmunológica, el cual ya se vio que se mantiene en 95% de los sujetos en este estudio y se mantuvo por 8 meses la memoria inmunológica. Y cabe destacar que en este estudio se hizo por un test de neutralización por pseudovirus, ¿no? En el cual se pudo determinar las dos respuestas inmunitarias, tanto la respuesta humoral, que vieron la IgG contra la proteína Spike y la IgG contra el RBD, que es más específico, ¿no? Y también la respuesta celular, que es las células B de memoria específica, como también las T. De aquí vemos que la protección que nos ofrece nuestro sistema inmunitario después de una infección natural o vacunación no solo depende de la respuesta humoral, es decir, no solo depende de los anticuerpos neutralizantes. Hay que tener mucho énfasis también que también es de la respuesta celular, ya que esta división solamente es teórica, como bien sabemos, y fisiológicamente sabemos que actúan conjuntamente, ¿no? En este otro estudio que los presento, se pudo ver que los anticuerpos neutralizantes en los pacientes convalecientes se detectaron en el 40 a 70% de los sujetos infectados, o lo que es mismo decir que 30 al 60% no presentaron anticuerpos neutralizantes detectables, y de los que presentaron, solo el 15% presentaban títulos altos, con una media de a los 11 días, en un rango de 6 a 15 días de la aparición de estos anticuerpos, ¿no? Los cuales persistían de 3 a 6 meses en este estudio. Este estudio es muy importante, ya que esto se realizó el año pasado en un buque pesquero en Estados Unidos, en el cual 117 tripulantes subieron a este buque pesquero con un PCR negativo, todos tenían un PCR negativo, y de los 117 tripulantes, 6 presentaban ya anteriormente una infección natural y presentaban un IgG. Cabe destacar que de estos 6 que ya tenían una infección previa, ya tenían la seroconversión, 3 pacientes tenían anticuerpos neutralizantes y 3 no lo tenían. Y esos 3 tenían en títulos elevados de más de 1 en 150. Y se vio que al regreso hubo una alta tasa de ataque, alta tasa de contagio, en la cual de todos los contagiados, bueno, se pudo observar que 3 no se contagiaron, y esos 3 justamente eran los que presentaban anticuerpos neutralizantes. Y los que no tenían anticuerpos neutralizantes y que sí habían tenido una infección previa, se contagiaron. Y ahí también la importancia de estos anticuerpos neutralizantes según este estudio, y también un primer dato, ¿no? De que tal vez los títulos de protección ya son más de 1 en 150, ¿no? Este es un dato muy importante también que está sujeto a muchos estudios, en espera de muchos estudios, ¿no? Como séptimo punto tenemos cómo dosar los anticuerpos neutralizantes. Los anticuerpos neutralizantes los vemos mediante pruebas de neutralización, las cuales existen de dos tipos, con virus vivo o con fragmentos de virus. Con virus vivo tenemos dos, que se puede realizar con el mismo SARS-CoV-2 vivo o con un pseudovirus, que generalmente es el lentivirus, que es inocuo, que está transfectado y expresa la proteína S, ¿no? Spike. Y en cambio, los fragmentos de virus solamente se va a tener lo que es la proteína S, incluso otras casas comerciales nos ofrecen solamente el RBD,
o bueno, otro es toda la proteína S, ¿no? Como ya hemos explicado. Y a la prueba de neutralización con virus vivo SARS-CoV-2 se lo denomina prueba de neutralización con virus convencional, o el CBNT, ¿no? Y con el pseudovirus se le llama la prueba de neutralización con pseudovirus, o el PBNT. Cabe destacar que aquí el gol estándar para determinar las pruebas de neutralización son las pruebas de CBNT, es decir, con el SARS-CoV-2 vivo. Ahora, el gol estándar, como ya les expliqué, usa células vivas. Cabe indicar que aquí todos los laboratorios de nivel 3, los cuales son los únicos que pueden realizar esto, usan varios distintos tipos de células. No está protocolizado, es una desventaja. Usan cultivos primarios, sea de origen animal, humano, otros utilizan otras líneas celulares, ¿no? Como esta, las cuales inducen la infección y van a determinar los anticuerpos neutralizantes. Es la prueba de gol estándar, ¿no? El CBNT. Entonces aquí en nuestro país ya tenemos pruebas en las cuales son las SBNT, que son las sustitutas, que nos ofrecen, o sea, la prueba de neutralización con virus sustituto, es decir, solamente el fragmento del virus. Bueno, ya se pueden realizar en laboratorios de ayuda diagnóstica y tiene varias ventajas, como podemos ver. Todas las pruebas que se hacen con virus vivo demoran 2 a 4 días, requieren un laboratorio nivel 3, es muy tedioso. En cambio, el SBNT solamente dura de 1 a 2 horas y está automatizado y protocolizado, que lo diferencia de los Gold estándar que usan varias líneas celulares o cultivos primarios, por lo cual no está protocolizado, ¿no? Punto 8, vemos la metodología para la identificación de estos anticuerpos. Tenemos en nuestro país tanto el CLIA como el ELISA, en los cuales podemos ver que nos ofrecen, de acuerdo a las plazas comerciales en CLIA, algunos nos ofrecen como positivo más de 15 unidades arbitrarias por mililitro y negativo menos de 12, con un resultado indeterminado entre 2 y 15, y en otras casas comerciales nos ofrecen como positivo más de 13 y negativo menos de 13, ¿no? Y en cuanto al ELISA, nos ofrece en cuanto al porcentaje de neutralización siendo positivo más del 30%. Un punto importante es en qué momento hacer el test, en qué momento solicitar estos anticuerpos neutralizantes. Ya se ha visto mediante estudios de que ya hemos visto que aparecen desde el día sexto al día 15º, con una media de 11 días, pero se ha visto que la sensibilidad alcanza el 96% si se toma entre el día 21 a 35, teniendo una evidencia insuficiente a más de 35 días, ¿no? Por eso es la recomendación más de 21 días, donde alcanza la máxima sensibilidad. Y bueno, tenemos puntos a recordar, ¿no? Entonces, estos anticuerpos neutralizantes se detectan como puntos a recordar en solo el 40-70% de los sujetos en estos estudios que hemos revisado, es decir, 30-60% no presentan anticuerpos detectables, y estos aparecen con una media de los 11 días, entre 6 a 15 días. Y la disponibilidad de estas pruebas que nos ofrecen, que es por pruebas de neutralización con virus sustituto, solamente con fragmentos de la proteína S, aprobadas para investigación, bueno, y actualmente tenemos aprobadas algunas por la FDA, facilitará la estandarización y comparabilidad, pero deben usarse junto con otras pruebas serológicas para finalmente poder estandarizarlas y, bueno, a futuro tener los títulos que tanto esperamos, ¿no? Los títulos y puntos de corte. Y como recomendaciones y para terminar, en pacientes con resultados negativos, ¿están protegidos contra el SARS-CoV-2? Tendremos la autoridad de decirles que si están con un resultado negativo no están protegidos. Bueno, con todos los estudios que hemos revisado hasta ahora, hemos visto que no depende solamente de los anticuerpos neutralizantes nuestra protección contra SARS-CoV-2, sino también de la respuesta celular, de los linfocitos T y B específicos, ¿no? De memoria. Por lo tanto, ahí queda, ¿no? Una zona gris, ¿no? Si sale negativo, no podríamos nosotros dar una recomendación de que no está protegido. Y la otra recomendación es que se deben solicitar estos exámenes después de los 21 días de inicio de los síntomas. Bueno, muchas gracias por la oportunidad de compartir todo lo aprendido a toda la Sociedad Peruana de Patología Clínica y como también a toda la comunidad oyente. Gracias. Muchas gracias, doctor Eddie, doctora Rosario, por la presentación, muy buena, puntos muy interesantes. A continuación, entonces,
Vamos con la doctora Hilda Malqui Enciso, quien hará el tema de biomarcadores en infarto agudo de miocardio. Buenas noches con todos. Agradeciendo a los organizadores por la oportunidad y un saludo a todos por la semana de laboratorio. Bueno, el siguiente tema a conversar son biomarcadores en insuficiencia cardíaca y en el infarto agudo de miocardio. Para comenzar, un pequeño recordaris de dichas patologías. En cuanto al infarto agudo de miocardio, como muchos sabemos, es una necrosis miocárdica aguda de origen isquémico. ¿Por qué? Por lo que hay un bloqueo en el aporte sanguíneo, es decir, de oxigenación a un territorio del corazón, debido a que a un trombo mayormente en una arteria coronaria. Entonces, eso causa una oclusión aguda y total de la arteria que va a irrigar un territorio, ¿no?, del corazón. ¿Qué factores de riesgo tenemos? Arteriosclerosis, como ya sabemos, diabetes mellitus, es muy importante el estilo de vida, ¿no?, el sedentarismo, la obesidad, tener patologías cardíacas previas. Y se ha demostrado también en últimos estudios que el COVID-19 también. El infarto agudo de miocardio mata 5 veces más en aquellos pacientes que se han infectado con el SARS-CoV-2 que en aquellos que no se han infectado, ¿no? Entonces también es muy importante a tomar esto en cuenta. Bueno, en cuanto a la insuficiencia cardíaca, nos habla de todos aquellos estados en los que el corazón no es capaz de irrigar a todo el organismo, ¿no? Y entonces, como mecanismo de compensación, se elevan las presiones ventriculares. Esta patología es por la hipertrofia ventricular, ¿verdad? Entonces tenemos varios síntomas, como la disnea, varios signos, ¿no? Signos, síntomas, disnea, ortopnea, edema agudo de pulmón, edema periférico, hepatomegalia, la ingurgitación yugular, ¿no? Bueno, en cuanto a la epidemiología a nivel mundial, la OMS nos dice que las enfermedades cardiovasculares son la principal causa de defunción en todo el mundo. Es por ello que este tema es muy importante, ya que es es la patología que se ha demostrado que causa mayor índice de mortalidad. En 2012, según la OMS, en todo el mundo murieron alrededor de 17.5 millones de personas. Es un 30% de todas las defunciones, ¿no?, del total. En 2013 se mantuvo más o menos igual, con 17.3. Bueno, en México también es la primera causa. Y en cuanto al Perú, también es la principal causa de muerte de la población adulta, ¿no? Y es la que también genera mayor carga de enfermedad. Bueno, acá esta fuente de la OMS nos dice que desde 1900 más o menos hasta el 2016 sigue encabezando la lista de mortandad de enfermedades cardiovasculares. Y bueno, en cuanto a Perú, tiene su historia, ¿verdad?, por la transición demográfica y epidemiológica que ha habido en estos tiempos. Antes, en 1987, la principal causa de muerte eran las infecciones respiratorias, pero ya con el pasar de los años, por ejemplo, en 2007 se ubicó en segundo lugar las enfermedades cardiovasculares, y actualmente ya es la principal causa de mortalidad. Todo ello es porque el estilo de vida ha cambiado, ¿no?, en todos nosotros. También tomar en cuenta que ahora que se vive más tiempo, ¿verdad? Entonces ya no, la causa mortal ya no es tanto por infecciones, sino por patologías crónicas. Bueno, en estos gráficos podemos ver el factor de riesgo principal es la hipertensión, seguida por el índice, por la obesidad y sobrepeso. Y de acuerdo al criterio diagnóstico, ¿en qué más se basan los clínicos, no? Bueno, muy aparte obviamente del examen físico, en el CPK-MB, al menos acá en Perú, ¿no? Estos cuadros son obtenidos del Registro Nacional de Infarto de Miocardio Agudo, el RENIM. En la conjunción de tanto el CPK-MB como la troponina. Las dos son muy solicitadas y para el diagnóstico de esta enfermedad. Bueno, en el concierto que hubo, en el congreso que hubo recientemente de la ALAPAC, la doctora que expuso habló algo muy interesante, que es el código infarto que se ha implementado en México. Este código infarto, su objetivo es llegar a dar el tratamiento a tiempo. Lo que es la fibrinolisis es en medios de 30 minutos, que quiere que fue menos de 30 minutos, consigue el resultado
en menos de 90 la angioplasia primaria. ¿No? Todo esto con una detección oportuna tanto de la clínica como de nuestros marcadores. Bueno, ahora hablando en sí ya de los biomarcadores cardíacos. ¿Qué es lo que se necesita para que un biomarcador cardíaco sea ideal? Tenemos que encontrarlo en alta concentración, preferentemente que esté solo en ese tejido, ¿no? En miocardio, para que no nos dé falsos positivos. Que se libere rápidamente apenas se produzca una lesión miocárdica. Que sea en proporción, es decir, que si la lesión, el daño es mayor, también se libere en mayor proporción este biomarcador. Y que persista en el plasma un tiempo suficiente, ¿no? ¿Qué criterios uso para evaluar los marcadores cardíacos? Es muy importante la utilidad clínica, que nos discrimine entre los verdaderos enfermos, ¿no? Para disminuir los falsos positivos. Que nos ayude a clasificar entre los diferentes riesgos de la NIJA, ¿no? Grado 1, 2, 3, que tenga resultados fáciles de interpretar para que el clínico pueda dar un tratamiento oportuno. Y obviamente para que tenga validez, estar estandarizado internacionalmente. En este cuadro podemos ver los eventos fisiopatológicos que se producen y qué marcadores va en cada etapa. Al principio, cuando se empieza a formar la placa, mucho antes de desarrollar el trombo, ¿qué biomarcadores vamos a encontrar ahí? Más que todo es la interleuquina 6-10 y el factor de necrosis tumoral alfa. Ya luego va una placa inestable, a rotura de placa, a trombosis, a isquemia y a necrosis, ¿no? Finalizando con la remodelación del ventrículo izquierdo. En cuanto a la remodelación del ventrículo izquierdo, cuando el corazón sufre necrosis importante, la región que más se necrosa es la punta del corazón. Y en esta zona ya no hay miocitos con capacidad contráctil, entonces el corazón se dilata, se adelgaza y pierde esa capacidad contráctil. Por consiguiente, el resto del corazón se hipertrofia. Y ahí, en esa etapa, yo midiendo qué marcadores voy a encontrar, más que todo a los péptidos natriuréticos, ¿no? En lo que es necrosis un poco antes, vamos a encontrar los que ya sabemos, ¿no? La mioglobina, CPKMB, las troponinas. La mioglobina sabemos que actualmente ya no se usa mucho porque no es específico a comparación del CPKMB y las troponinas, ¿no? En este cuadro vemos las características de los marcadores cardíacos. Acá podemos ver también con su peso molecular. De acuerdo a su peso molecular es también qué tan rápido se libera. Como vemos, la mioglobina es el que menos pesa y por lo tanto es el que se libera más rápido. Sin embargo, ¿por qué no se usa? Uno, como ya dijimos, no es específico, y otro porque no permanece mucho tiempo. Ya máximo puede durar 24 horas, ¿no? Como vemos en el cuadro. También tenemos la troponina C con una media de tiempo de 4 a 6 horas y con un tiempo de detección de hasta 24 horas, ¿no? La troponina I con una medida de tiempo de 3 a 4 horas, con duración más de 240 horas. También las creatininas y con sus isoformas, ¿no? Y acá en este cuadro vemos, de acuerdo a los días, cómo se van a ir elevando, ¿no? Como vemos, la mioglobina va primero, luego es que se eleva el CK, y su isoforma más específica para lo que es miocardio es el CKMB, la troponina T, la troponina I, y como vemos siguen todavía, ¿no? Porque la troponina T es hasta 14 días que nos puede durar. Entonces, viendo este cuadro y viendo más o menos la clínica del paciente, el tiempo, vemos qué examen se puede solicitar, ¿no? En cuanto a la creatina quinasa, es muy importante saber dónde lo encontramos para saber si se eleva a expensas de quién es, ¿verdad? Entonces, se encontramos en el corazón, en el cerebro, músculo esquelético y algunos otros tejidos. Entonces, la creatina quinasa como tal, pues no es específica porque la encontramos en varios tejidos. Sin embargo, dentro de sus isoformas encontramos la MB que está exclusivamente en el músculo cardíaco. E inclusive la CKMB es el marcador que se usa, ¿no? Para evaluar reinfarto. Ya que si un reinfarto, incluso en vez de bajar con las horas, se eleva o se mantiene. Lo medimos por inmunoensayo. También tenemos los anticuerpos monoclonales específicos del CKMB. Son más estables, con mejor rendimiento analítico,
menos falsos positivos y con un valor de referencia aproximado menor a 5 nanogramos por mililitro. Bueno, mayormente siempre se pide tanto CKMB como las troponinas, ¿no? Se recomienda pedir ambas. Ya mioglobina, bueno, para saber, porque mayormente ya en los hospitales ya no se pide mioglobina por los motivos que ya se mencionó. No se encuentra exclusivamente en el corazón, como ya dijimos. También la encontramos en fibras musculares esqueléticas. Esta va a ser una pequeña proteína capaz de transportar oxígeno y que se encuentra tanto en el músculo cardíaco y en otros músculos, ¿no? Se puede usar tanto en sangre como en orina. También se usa la mioglobina para descartar rabdomiólisis, ¿no? Inclusive se puede medir en orina. Yo lo coloco en las tiras y, por ejemplo, va positivo para hemoglobina. Es también un marcador indirecto, ¿no? De rabdomiólisis, por la mioglobina que también se marca por ahí. Es una proteína citoplasmática. Sirve para transporte y reservorio de oxígeno en el músculo. Aumenta, como ya dijimos, rápidamente en 2 a 4 horas. ¿Por qué? Por su bajo peso molecular. Y nos da un diagnóstico precoz. Esta nueva proteína este nuevo marcador tenemos a la proteína transportadora de ácidos grasos específica del miocardio, que también es una de bajo peso molecular, al igual que la mioglobina, pero a diferencia de ella es mucho más específica. Si bien la encontramos en corazón, músculo, esquelético y plasma, la isoforma, el H, es exclusivo en corazón, ¿no? Y por su bajo peso también lo detectamos tempranamente. Y con su isoforma, pues es más específico. Se va a liberar en la sangre después de más o menos hora y media de inicio de los síntomas de un infarto, alcanzando su pico más o menos a las 6 horas y a las 24 horas ya retorna a su valor inicial, ¿no? En cuanto a las troponinas, en general las ubicamos en las fibras musculares esqueléticas y cardíacas. Bueno, ya es un marcador de elección, ¿no? Más que la CPK, que también más se usa para un reinfarto, ¿no? Entonces las troponinas van más para el diagnóstico, conjuntamente, claro, con la clínica. Entonces es muy útil también porque se mantiene elevada durante mucho más tiempo. Y tiene sus isoformas, ¿no? La troponina T, la I y la C. La C va a iniciar la contracción uniéndose al calcio y mueve la troponina I para que actúen conjuntamente, acortando la fibra muscular. La troponina T va a ser la encargada de anclar el complejo de troponinas a la estructura de la fibra muscular. Como la troponina C no es exclusivamente músculo cardíaco, es que no se usa. Mayormente se usa la T y la I, que son cardioespecíficas. Y entre ellas aquí más a la troponina T. Va a ser por una cinética doble, con una liberación rápida de 3 a 4 horas, con un pico máximo a las 8 a 18 horas y una liberación más sostenida, ¿no? Tiene una alta sensibilidad y especificidad. Y se va a determinar por medio del inmunoensayo de electroquimia, ¿no? ¿Qué diferencias tenemos entre ellas dos? Para la troponina T mayormente se mide por un método y para la I tenemos varios métodos. La troponina T se va a mantener elevada hasta por 21 días después del infarto de miocardio, por eso es que también es de elección. Y la I se va a mantener elevada por menos tiempo. La T es más estable también y la I no lo es tanto, por eso es que se prefiere la troponina T. En cuanto a la troponina T ultrasensible, es otra metodología que se está usando, que es mucho más específica. ¿Qué más nos va a otorgar de beneficio? Es que ante un pequeño infarto ya se va a poder detecta desde niveles más bajos aún. Esos son mayormente los beneficios que nos otorgan. Bueno, acá vemos un cuadro en el cual el ensayo estándar es la troponina ultrasensible, ¿no? Como vemos, desde niveles muy bajos ya es detectable, a comparación de los otros que no son ultrasensibles, ¿no? De la metodología tradicional. En este cuadro también se compara a las horas que se elevan, ¿no? También dice que a las 2 horas se empiezan a elevar todos, pero la ventaja es que desde pequeños niveles ya lo podemos ir detectando, ¿no? Lo cual también nos ha llevado a un pequeño inconveniente, que es así como se detecta desde pequeños niveles, hay que saber diferenciar mayor aún los falsos positivos. Este pequeño valor de verdad nos está diciendo que hay un infarto agudo de miocardio.
Entonces es no solo, pues, ¿no?, los exámenes, sino también es la clínica. Bueno, este es un algoritmo diagnóstico de la Sociedad de Cardiología Europea, en el cual solo con la clínica, el dolor torácico agudo y con la troponina ya se establecen su diagnóstico, qué hacer, qué no hacer. Si su valor inicial de la troponina es menos del rango, de todas maneras se dosa 3 horas después. Si está aumentado o aumentado más del 50%, ya establece el diagnóstico de necrosis miocárdica. O si no, también 6 horas después se vuelve a dosar. Igual si es que sigue siendo alto, ya voy al diagnóstico de necrosis miocárdica. Y si el valor al principio de la troponina pues es mayor, igualmente se vuelve a medir para establecer el diagnóstico, ¿no? Entonces solo con clínica y las troponinas es que acá se guían dando la Sociedad Cardiológica Europea. Bueno, ese es otro algoritmo, pero en el cual ya usan los demás marcadores, ¿no? Bueno, este es más antiguo porque ya acá se incluyen a la mioglobina, ¿no? De todas maneras, como observamos, solo es al principio, dentro de las 4 horas. De ahí después de 4 horas ya no lo vuelven a medir porque ya habrían pasado 8 horas y quizás la mioglobina pues ya no se encuentra, ¿verdad? Entonces ya es que solo se miden la CK y la troponina, ¿no? Midiendo el índice de CKMB, ¿no? Que como ya sabemos es con el CK total sobre CKMB. Acá el índice que le establecen es de 4. Mayor a 4 ya nos da consistencia de un infarto agudo de miocardio. Y si es que es menor, pues ya se siguen tomando más pruebas, ¿no? Como la troponina y ajustando un nuevo valor. Bueno, en general las troponinas, ¿cuándo nos da falsos positivos? Cuando hay miopatías, traumatismos musculares, radiomiólisis, convulsiones, patologías pulmonares. Bueno, y más que todo las miopatías, no las miocarditis. No necesariamente van a ser infartos, pero otras cardiopatías sí nos pueden dar unas falsas elevaciones, ¿no? Y también se va a disminuir levemente por el envejecimiento, por la masa muscular disminuida, ¿no? Pues es más que todas las troponinas en general, porque como ya mencionamos, con la TEC, que es más cardioespecífica, y encima con la ultrasensible, que ya nos va a detectar pequeños daños, pues esto ya se acorta bastante, ¿no?, los falsos positivos. Sin embargo, también debemos tener en cuenta las interferencias en la medición, ¿no? La presencia de fibrina, la evidencia de hemólisis y también la biotina, el factor reumatoideo, más de 1500 unidades por litro, ¿no? Bueno, eso fue en cuanto al infarto agudo de miocardio. Y en cuanto a la insuficiencia cardíaca, tenemos que tomar en cuenta los péptidos natriuréticos. Obviamente, como seguimos mencionando, es muy importante la historia clínica y la exploración física. Si esto nos da una clínica acorde con la insuficiencia cardíaca, es que solicitamos a los péptidos natriuréticos. Tenemos 3, ¿no? El A, B y C. Vamos a explicar más adelante. En general, si es que el NT-proNB es mayor a 125, y si es que el BNP es mayor a 35, pues ya nos da mayor sugerencia del diagnóstico, pues, ¿no? En cuanto al mecanismo fisiopatológico de la insuficiencia cardíaca, cuando hay cualquier estímulo en una situación cotidiana, tales como el estrés, el ejercicio, se va a desarrollar una respuesta neurohormonal, activándose el sistema de renina, angiotensina, aldosterona, la activación del sistema nervioso simpático. Todo aquello ¿para qué? Para lograr mantener un equilibrio hemodinámico. Y va a desaparecer en cuanto el estímulo desaparezca. Pero si este estímulo persiste, o si hay evidencia de que hay un daño en miocardio, pues ya estaríamos desarrollando todos los demás eventos, pues, ¿no? La retención hidrosalina, la vasoconstricción, aumento de frecuencia cardíaca y contractilidad, y cardiotoxicidad directa, que ya nos datan, pues, de una lesión en miocardio, ¿no? Ya no es algo de situación cotidiana como el estrés. Se va a desarrollar cardiotoxicidad a los miocitos. ¿Por qué? Mayormente es por los factores de crecimiento.
y vaya a llevar al final a un remodelado ventricular como mecanismo de compensación. Bueno, el corazón como mecanismo de compensación va a iniciar síntesis y secreción de los péptidos natriuréticos. Como ya mencionamos, tenemos tipo A, tipo B y tipo C. El A lo van a sintetizar en las aurículas, a nivel de las aurículas del corazón. El B a nivel ventricular y el C a nivel de las células endoteliales. Y acá, ¿por qué los marcadores son ProNB, NT, ProNB, ¿no? Bueno, el BNP es el tipo B, el que se sintetiza a nivel ventricular. Y tienes en su forma inactiva, que es el ProBNB. Entonces, acá vamos a ver los efectos, ¿no? Tenemos el A, B y C con sus receptores a nivel de membrana. Entonces, el ProNB vemos que tiene 134 aminoácidos. Está en la forma inactiva, hasta que pasa a ser BNP con 108 aminoácidos. Y luego, cuando pasa la circulación, se escinde en BNP, recién su forma activa, y el NT. En estas dos formas se escinde. La medición es en el NT-proNB mayormente, ¿no? Tiene menos aminoácidos, tiene 76 aminoácidos. Entonces, estos van a actuar a través de los receptores. Por ejemplo, el tipo A va a ver vamos a ver, controlar a través de este receptor A y B, y va a actuar a través del monofosfato de aguanosinacílico, ocasionando vasorelajación, diuresis. El tipo B se va a unir al receptor tipo C. ¿Y a través de quién? El trifosfato de guanosina, y luego también el monofosfato de guanosina cíclico. También dándonos unos efectos como vasorelajación, regulación ósea, y bueno, el tipo C, ¿no? Todos estos efectos son para contrarrestar los efectos del sistema renina-angiotensina-aldosterona y del sistema nervioso simpático. Entonces, el BNP tenemos que va a activar hormonalmente con una vida media aproximadamente de 20 minutos, eliminación por receptores específicos siendo peptidasas, y el NT es una inactivación hormonalmente con una vida media de 120 minutos por eliminación renal, estabilidad in vitro. En la conferencia nos hablan de estos péptidos natriuréticos, que en otros países como México y Brasil lo usan en aquellas instituciones de tercer nivel y algunas de segundo nivel. Bueno, acá en Perú también su uso es muy reducido, pues, ¿no? Ya que también los clínicos como que no lo piden tanto, más se van por lo clásico, ¿no? Porque es el CKMB, las troponinas. Finalmente, ¿cuál es la utilidad de todo ello? Uno, como mencionamos al principio de la ponencia, es una patología muy importante ya que causa un alto índice de mortandad. Entonces, toda la ayuda para que el diagnóstico sea temprano y poder dar un tratamiento oportuno es muy importante acá. Además, nos ayuda a sospechar el diagnóstico, son útiles en el diagnóstico de pacientes con presentación tanto aguda como crónica de insuficiencia cardíaca y tiene alto valor predictivo negativo. Bueno, entonces esto sería todo de mi parte. Muchas gracias. Muy bien, Hilda, muchas gracias por la presentación. Bueno, interesante. Ahora es el tema realizado. Invito entonces a todos los ponentes, por favor, que activen su cámara para la sesión de preguntas, ¿sí? Ya tenemos aquí algunas preguntas de las cuales nos gustaría pues que nos compartan, ¿ok? ¿Listo? Muy bien. Entonces comenzamos primero con el primer tema de lo que fue anticuerpos neutralizantes. Vamos primero con la doctora Rosario, ¿sí? Doctora Rosario, ¿cuál es la utilidad clínica de los anticuerpos neutralizantes? Bueno, actualmente lo que buscamos dosando los anticuerpos neutralizantes es poder demostrar que nuestro paciente está efectivamente protegido contra el COVID, ya sea porque se infectó o porque recibió la vacuna completa, y que si se expusiera a la infección, estos anticuerpos van a ser lo suficiente
para neutralizar y evitar que ingresen a la célula y se reinfecten, ¿no? Es lo ideal, es lo que teóricamente hemos expuesto y que los estudios hasta el momento han demostrado que sería esta la utilidad básicamente. Sin embargo, aún tenemos que ser pacientes. Como hemos visto, este es un virus nuevo, este es un virus que tiene un estudio aproximadamente de 1 año y medio, que si bien es cierto, toda la sociedad científica a nivel mundial está acelerando estos estudios, tratando de demostrar esta efectividad a través de este dosaje, aún así no podemos ser absolutistas. Y además, algo que muy importante que el doctor Eddy resaltó en su ponencia era que la ausencia de estos tampoco no nos descarta inmunidad. Entonces, hasta ahora, con los conocimientos que tenemos, sí podríamos decir que nos demostraría que estamos protegidos si es que hay los anticuerpos para ambos dominios, que son 50%, 50%. Muchas gracias, doctora Rosario. Doctor Eddy, ¿desea complementar la primera pregunta? Claro que sí, doctora. Estos anticuerpos neutralizantes, si bien es un gran paso para poder ver qué pacientes tienen la protección contra el SARS-CoV-2, ya lo hemos recalcado en la ponencia que no lo es todo, también depende de la respuesta celular, pero gracias a eso también ya hay investigaciones en las cuales por ingeniería genética se ha podido establecer de anticuerpos neutralizantes monoclonales, y con una expectativa muy ambiciosa, ¿no? De poder usarlo a futuro como una terapia. Pero obviamente eso tiene que esperar por los estudios y resultados de la fase 4, en la cual se va a poder determinar en qué título es el punto de corte de estos anticuerpos neutralizantes, en los cuales nos protegen o nos dan protección contra el SARS-CoV-2, contra el COVID. Y a partir de eso ellos van a poder establecer y lograr, ¿no? Esta propuesta ambiciosa que he visto en uno de sus trabajos, ¿no? Muy bien, doctor Eddy, muchas gracias. Bueno, vamos con la doctora Hilda, vamos cambiando a ver un ratito con el tema que acaba de exponer. Doctora Hilda, acerca del uso de la troponina, ¿no? Justo usted mencionó troponina ultrasensible, las troponinas convencionales. ¿Existe alguna ventaja con respecto a troponinas ultrasensibles? Sí, claro, como también se mencionó en cuanto a las troponinas ultrasensibles, una de sus ventajas es que el coeficiente de variación es menor o igual al 10%. Otro también que nos puede detectar aquellos infartos de miocardio sin elevación del ST, el cual la troponina por metodología tradicional no siempre nos va a detectar. Y también muy importante los pequeños infartos, que también va a ser posible detectarlo por medio de las troponinas ultrasensibles. Y la tradicional, pues no, ¿no? Entonces básicamente sería eso. Ok, doctora Hilda. Doctora Hilda, ¿y usted sabe si los hospitales, si en algún hospital vienen realizando troponina ultrasensible? No sabría decirle en qué hospital. Estaba averiguando, pero me dijeron que no. Entonces no sabría. Eso es cierto, ¿no? La mayoría de los hospitales venimos trabajando con la troponina convencional. Ya, troponina ultrasensible, te comento un poquito la experiencia que nos pasó en el 12 de mayo, así rapidito nomás. Nosotros implementamos la troponina ultrasensible, pero como tú muy bien ahí lo has dicho, el hecho de tener estos valores tan bajitos que pueden detectar cualquier otra patología que no sea infarto, a veces eso no quedaba claro con los colegas y más bien ellos más bien nos decían, doctora, estamos diagnosticando más infartos de lo normal, ¿no? O sea, de nuestra rutina. Entonces, eso ocasionaba un poquito la duda y después salieron las guías en el año 2019, las guías europeas de las cuales hablan de la utilidad de la troponina ultrasensible, hasta con valores de corte lo tienen, ¿no? Y lo tienen muy bien definido y creo que ahí también lo mencionaste, eso también durante la presentación, ¿no? Entonces, sí tiene una gran utilidad la troponina ultrasensible, como muy bien tú lo has recalcado. Muchas gracias, doctora Hila. Doctora Rosario, con respecto a las diferencias de las pruebas serológicas con respecto a las pruebas de los anticuerpos neutralizantes, ¿hay diferencia entre una y otra prueba? Claro que sí. Las pruebas serológicas tradicionales que tomábamos inicialmente dosaban el total de anticuerpos que se generaba, que nuestro sistema inmune generaba contra el virus. Como hemos visto en la presentación, el virus está constituido
por múltiples biomoléculas, proteínas estructurales, no estructurales. Entonces, al momento de destruir a la célula infectada, todas estas partes fraccionadas son presentadas a los linfocitos B, y a raíz de esto se forman anticuerpos contra estas diferentes partes, no solamente contra una en específico. Y es por esa razón que cuando nosotros usamos con la prueba serológica tradicional, pues el dosaje es de todo, mientras que los anticuerpos neutralizantes solamente son aquellos anticuerpos que se formaron contra estos dominios RBD y NTD que impiden el ingreso del virus a la célula. Muchas gracias, doctora Rosario. Doctor Eddy, ¿desea complementar? Sí, sí, doctora Carolina. Y no solo esa también, ¿no? Complementando a la doctora Rosario, las casas comerciales incluso que nos están ofreciendo, hay algunas que solamente ofrecen con IgG dirigido con toda la proteína Spike, otras que ofrecen IgG, IgA, IgM dirigidas contra sola RBD. Y bueno, ahí también es importante recalcar, ¿no?, esa diferencia, ya que la respuesta más potente y la que nos da memoria a más largo plazo depende específicamente de las IgG, y específicamente de los isotipos IgG1 y IgG3. Y por eso incluso algunas casas comerciales han puesto su objetivo de solo ofrecernos IgG contra la proteína Spike, ¿no? Son muy diferentes, ¿no? Complementando lo que dijo Clara. Correcto, muy bien, doctores, muchas gracias. Sí, así es, ¿no? Porque hasta ahora sigue dándose esa controversia y creo que es una de las consultas que más nos hacen a los patólogos clínicos con respecto a las pruebas, ¿no? Acerca de que si podemos utilizar las pruebas serológicas. Por ejemplo, querían utilizar prueba rápida para ver si estábamos protegidos o no, si la vacuna actuó o no actuó, ¿no? Entonces, por ejemplo, eso es algo de lo que se viene dando, ¿ah? Y se viene dando. Hay muchos colegas, claro, no patólogos clínicos, por ejemplo, que prescriben y utilizan estas pruebas serológicas como parte para evaluar, pues, protección, ¿no? Entonces, no, como muy bien ustedes lo están aclarando, no es así. Muy bien. Y para terminar, doctores, la última pregunta acerca, ya creo que ustedes también ahí lo han resuelto, pero vamos a recalcar nuevamente, ¿no? ¿Los anticuerpos neutralizantes del infectado son los mismos que el vacunado? Bueno, una vez más, es importante que nos demos cuenta que la respuesta de cada uno de nosotros es distinta, en primer lugar. No todos vamos a formar anticuerpos, ojo, no todas las personas que nos hemos infectado vamos a formar anticuerpos. Del grupo que nos hemos infectado y hemos formado anticuerpos, no todas las personas van a tener anticuerpos dirigidos contra el N-terminal y contra el RBD. Mientras que los pacientes vacunados, las personas vacunadas, las vacunas básicamente están orientadas ya con estos estudios previos a formar anticuerpos básicamente contra la proteína Spike. No he encontrado mucha información que determine que sea específicamente contra NTD y RBD, pero podría haber la posibilidad que sí formen dirigidos hacia estas subunidades que son neutralizantes. Sin embargo, no todos los pacientes vacunados inclusive van a formar contra estas regiones. Es por eso que ahí yace la importancia de demostrar que efectivamente hemos formado anticuerpos neutralizantes y no anticuerpos hacia otras partes del virus que no sean exactamente neutralizantes. Muy bien. Doctor Eddy. Bueno, complementando la respuesta de la doctora Rosario, todos los estudios de eficacia en fase 3 de las vacunas han sido dirigidos específicamente, la mayoría, contra la proteína S-Spike, y justamente porque ese era el gatillo, ¿no?, por la cual el virus entra a nuestro organismo. Y a partir de eso, los anticuerpos neutralizantes, bueno, son contra la proteína Spike, como hemos explicado, y en una infección natural también va a estar, obviamente, la proteína Spike, y también vamos a tener anticuerpos dirigidos contra eso. Y es más, por eso incluso hay estudios donde se comparan los anticuerpos neutralizantes que se ha realizado con las vacunas de Pfizer y Moderna, en las cuales se ha
puesto grupos, ¿no? De los grupos por infección natural y grupos en los cuales son ya convalecientes y los que han sido post-vacunados, y en las cuales se ha podido observar incluso que en los que tienen anticuerpos neutralizantes que están dirigidos contra las proteínas Spike, el de RBD, NTD, e incluso que los post-vacunados eran incluso 7 a 10 veces más los anticuerpos neutralizantes, pero son en las variantes del wild type y también en la británica, pero más no en lo que es la brasileña y la sudafricana, ¿no? Y es la preocupación actual también por la que estos anticuerpos neutralizantes han disminuido bastante en esas variantes, ¿no? Así es, interesante, muy bien. Bueno, pedimos primero las disculpas del caso por la pequeña demora que hemos tenido, ¿sí? Pero todo ha sido subsanado, se ha llevado muy bien a cabo las exposiciones, las dos exposiciones. Agradecer a todos por su participación en este evento, en este primer evento que hemos realizado por la Semana de Laboratorio. Muchas gracias, doctores Rosario, Hila y Eddie, por las exposiciones muy buenas. Agradecerles también nuevamente a todos por su participación, por estar aquí con nosotros, y los invitamos el día de mañana a continuar a la misma hora, a las 8 de la noche, con otras dos exposiciones más, y el día viernes que vamos a tener la presentación del libro de los 100 años, de los primeros 100 años de la patología clínica en el Perú. Muy bien, muchas gracias a todos y buenas noches. Buenas noches con todos. Buenas Gracias. noches. Gracias.